Voy a dar paso a Ilu Bayet para que presente el siguiente bloque de ponentes. Ilu, cuando tú quieras. Hola, buenos días a todos. Bueno, pues ya esto ya está en marcha. Por favor, Víctor, si puedes compartir el programa. Y yo pues voy a empezar presentando. A ver si... Muy bien. A ver, voy a presentar primero a David Marí García, que es técnico superior de la Oficina de Cooperación al Desarrollo y Solidaridad, la OCDS de la UGI. La OCDS depende del Vicerrectorado de Responsabilidad Social, Políticas Inclusivas e Igualdad. Es también responsable en la UGI de los ODS. David nos va a hablar cómo la UGI se está implicando con los ODS, en qué lugar nos encontramos en este momento y hacia dónde vamos. Pues cuando quieras, David. ¿Está, no, David? ¿No está David? Ah, sí que está. David, crec que no t'escoltem, el micro. David, el micro. Ara? Ara. Vale, molt bon dia i bueno, moltes gràcies per haver pensat en nosaltres i per haver-nos convidat a estar avui així. Com que no estic molt acostumat a utilitzar Zoom, necessito que m'inventeu un poquet per a presentar la presentació, per a veure com tinc que fer per a pujar, per a compartir la presentació. Mira, en la parte de abajo tiene verde, pone compartir pantalla y una flechita. Si pasas el rato por la parte de abajo... Share screen, vale, ok. A ver, share, vale. Ya estás compartiendo. Vale, pues espera, pues en modo presentación. Exacto. Presentaciones positivas. Vale, perfecto. Vale. Bueno, vale, pues com us estava dient, moltes gràcies. Vaig a intentar explicar-vos un poquet en quin punt està, en quin punt estem en el tema dels ODS, com ha dit Ilu. Vaig intentar aproximar-me a la qüestió repassant un poc els antecedents principals, l'arquitectura institucional que tenim, les ferramentes principals, un repàs de la situació actual, que potser sigui un poquet redundant en lo anterior i en lo posterior, però que preferís per a deixar alguns conceptes més clars, i la part que jo crec que interessarà més, que són les perspectives de futur. Bé, jo crec que és important dir que venim, o els ODS venen, el seu antecedent són els objectius de desenvolupament del mil·lenni. Per què és important això? Això és important perquè els objectius de desenvolupament del mil·lenni ens interpel·laven sobretot a l'àmbit universitari, a les oficines i als vicerrectorats de cooperació al desenvolupament. Vull dir, era un paradigma molt diferent dels ODS, dels objectius de desenvolupament sostenible, en tant en quant estava més pensat per actuar als països empobrits, països en vies de desenvolupament. El 2015, com ja sabeu, s'ha aprovat l'Agenda 2030 al setembre i s'aproven els ODS i canvia el paradigma. El paradigma ja no és anem a fer coses en països empobrits, sinó que el paradigma passa a anem a fer moltes coses, una agenda molt ampla, però a tot arreu. La interconnexió del món global a nivell econòmic, a nivell social, a nivell climàtic o ecològic és total i aquest és el nou paradigma. En paral·lel, a nivell polític, el nostre entorn més immediat, hi ha un canvi de govern, coincideix en 2015 un canvi de govern, i des de la Direcció General de Cooperació Internacional de la Generalitat Valenciana, des de la Conselleria que ara és de Participació,
transparència, cooperació i qualitat democràtica, se dona un impuls molt important al tema dels objectius de desenvolupament sostenible, en el cas de les universitats públiques valencianes, via convenis. No? Això veurem que és molt important perquè això ens ha donat molta força a l'hora de tractar el tema a nivell pressupostari i a nivell també de coordinació en la Generalitat i en la resta d'universitats públiques valencianes. Més a nivell de la universitat, tot i que des de 2016 se comencen a fer activitats, sobretot de formació per a PAS, per a PDI, per a estudiantat, en 2020 és quan fem un estudi de quina és la situació i, en paral·lel, un estudi de propostes de millora per a la UCE. Vull dir, això és important perquè de totes les propostes de possibles millores se fa un llistat que se sotmet primer a un equip de la casa, un equip de vicerectors, i després també s'obre un procés participatiu a la comunitat universitària en plena pandèmia, també hem de dir que és tot online, i dona com a origen al Pla UCI ODS 2030, que, com veurem a continuació, és una de les nostres principals ferramentes per apropar-nos a aquesta temàtica. Bé, crec que és important conèixer un poc el que és l'arquitectura institucional dins de l'UCI des de la que tractem el tema. Fins ara, en la legislatura anterior, acabada d'acabar recentment, els dos vicerectorats que portaven el pes principal de la qüestió de l'Agenda 2030 eren el vicerectorat d'Estudiantat i Compromís Social i el vicerectorat d'Internacionalització i Cooperació. Com molt bé ha dit Ilu, ara el tema està en el vicerectorat de Responsabilitat Social, Polítiques Inclusives i Igualtat, que lidera la nova vicerectora Elsa González Esteban. Estem, per descomptat, l'Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat, que portem la gestió dels convenis, especialment del conveni general del Programa de Cooperació Universitària al Desenvolupament de la Generalitat Valenciana, del qual han sorgit o sorgiren inicialment els programes de suport a l'impuls dels ODS. Tenim també el grup motor UCI 2030, que se va crear també a començament de 2020 i en el qual hi ha una representació de diferents sectors de la universitat. Està estudiantat, està PAS, està PDI, n'hi ha de diversos centres, de diversos serveis que estan relacionats en la sostenibilitat a la universitat Jaume I i que ens han permès arribar, consultar i ser assessorats en algunes ocasions per els seus membres. I finalment, des del punt de vista cronològic, tenim també la Càtedra de Cooperació i Desenvolupament Sostenible, que també és fruit de la cooperació institucional entre la universitat i la Generalitat Valenciana. Sols apuntar un parell de coses. N'hi ha molts més serveis de l'UCI implicats en el tema de la consecució de l'Agenda 2030, però ja a nivell més concret per a cadascun dels ODS, encara que estan tots interrelacionats, però bé, podem entendre que potser la unitat d'igualtat està més implicada en el 5, l'AUTOP en els ODS 6 i 7, etc. L'Oficina de Gestió i Prevenció Mediambiental. N'hi ha molts serveis implicats i n'hi ha molts serveis que col·laboren en la consecució de l'Agenda 2030 i en la medida que puguem, això no sols ho consolidarem perquè no pot ser d'una altra manera, sinó que intentarem ampliar-lo.
I d'altra banda, tenim una part de l'arquitectura institucional que és externa, però que està ahí, que és la Generalitat Valenciana, la Conselleria que abans us he comentat, i la Direcció General i la Subdirecció General d'Implementació de l'Agenda 2030, que també és molt important. Bé, en quines ferramentes contem per a dur a terme l'impuls dels ODS a la nostra comunitat universitària? A nivell intern, la ferramenta fonamental seria el Pla UCI ODS 2030, que després comentem en més detall, i a nivell extern els convenis amb la Generalitat Valenciana, de la Conselleria que us he comentat, especialment la Direcció General de Cooperació Internacional del Desenvolupament, que ha sigut un motor importantíssim a nivell de la Generalitat Valenciana i en el qual més recentment s'ha creat una subdirecció general d'implementació i seguiment de l'Agenda 2030. Aprofito per a fer una consideració que crec que és interessant, i és que en el nostre cas, que som l'Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat, i relacionat en el principi de la qüestió de que els ODS provenen dels ODM, però canvia el paradigma, a nosaltres i a la Direcció General de Cooperació, jo crec que els ha passat, i a les ONGs els ha passat, que ha sigut la porta d'entrada en les institucions dels ODS, però bé, pot ser que tota la cooperació al desenvolupament sigui emmarcable en els ODS, però no tots els ODS són emmarcables en la cooperació al desenvolupament. De fet, al començament pràcticament va eixir algun article molt interessant de Gabriel Ferrero, que havia estat en l'equip de Kofi Annan, reclamant que per a afavorir la transversalitat en la posada en marxa i implementació dels ODS, aquesta part havia d'estar en les presidències, en les vicepresidències, per a afavorir aquesta transversalitat. Respecte de la ferramenta interna del Pla UCI ODS 2030, que podeu consultar, tenim en una web nostra que està específica per a tema d'ODS, segueix 4 eixos principals, que d'altra banda són 4 eixos bàsics, tradicionals, en què dividim un poc les funcions de la universitat i que en algunes publicacions també inicials sobre les universitats i el seu paper en la implementació dels ODS s'havia seguit també aquest esquema. Són la governança o la gestió, perquè no deixem de ser un territori més o menys gran, però en el qual se gestionen recursos, se gestionen residus i és important tindre tot això en compte des del punt de vista de la sostenibilitat en les seues diferents dimensions. La docència, que potser sigui el que més us interessa, junt en el 3 la investigació i el 4 l'extensió. No vull explicar-vos tot el pla, però sí que volia donar un parell de pinzellades en algunes qüestions que pense que potser siguin les més interessants. De totes maneres, us convido a tranquil·lament llegir el Pla UCI ODS 2030 i qualsevol suggeriment o qualsevol dubte que vos sorgisca, després vos donaré el meu correu electrònic i podem mantenir la comunicació. Però sí que volia destacar algunes. Per exemple, en la generació, en l'eix de governança i gestió, contar-vos que en aquests moments estem donant resposta a l'acció que ens demanava el Pla UCI ODS 2030, que era la generació d'una bateria d'indicadors per poder avaluar la contribució de l'Agenda 2030 des de les diferents àrees de gestió. Això ho estem fent en aquests moments en col·laboració amb el vicerector adjunt Ivan Barreda, que també és membre del grup motor,
i ho hem externalitzat a una empresa consultora que està avançant i tenim que tancar aquesta qüestió entre els mesos de juny i juliol. Un altre dels objectius era formar a tot el pas en desenvolupament sostenible, responsabilitat social universitària i Agenda 2030. Pràcticament tots els anys, des que tenim conveni, s'han organitzat cursos per al pas en aquesta matèria. Anem a continuar organitzant-los perquè encara que han passat molts per els nostres cursos, especialment tècnics A1 i A2, queda encara molta feina per fer i anem a continuar en aquesta tasca que pensem que és fonamental. I una altra, per si identifiqueu alguna conducta o alguna pràctica que no tocaria, fora insostenible o negativa per a la sostenibilitat a l'Auche, comentar-vos també que dins de la bústia hi ha una pestanyeta per a identificar aquest tipus d'activitats que no siguin sostenibles i que podeu en qualsevol moment fer-nos-la arribar. Tot això serien algunes accions de l'eix de governança-gestió. En l'eix de docència, que segurament siga el que més us interessa a molts de vosaltres, bé, igual que fem cursos per a PAS, també estem fent cursos per a PDI. Hem fet durant tots aquests 2 anys cursos per a transversalització en la docència. El més recent és un que vàrem fer fa escasses 2 o 3 setmanes per a càrrecs que tenen responsabilitat acadèmica o que pugui tindre un major recorregut, no siga només posar-lo en les seues assignatures, sinó que puguen ajudar a altres professors des dels seus càrrecs, vicedegans, etc., per a ajudar a transversalitzar l'Agenda 2030 a la docència, com podeu veure en el cartell que he posat així en la presentació. Una altra qüestió que també ens demana el Pla Uchi ODS 2030 i que estem també en vies de contractar és crear material de suport i orientar al professorat a la integració dels ODS a la seva docència. Vull dir, està molt bé fer cursos, s'apunta la gent que s'apunta, els fa la gent que ho fa, però una guia pot ser una ferramenta molt interessant per a ajudar al professorat a integrar els diferents ODS, l'Agenda 2030, la sostenibilitat en les seues assignatures. I després, un altre dels que he triat és intentar visibilitzar els continguts de l'Agenda 2030 a les guies docents i aprofite este auditori tan selecte en aquesta qüestió per a demanar-vos la vostra ajuda i la col·laboració en això, en traslladar a les guies docents tota l'Agenda 2030, les qüestions que se van a veure, per exemple, avui així. A l'eix de la investigació també tenim l'encàrrec d'incentivar la investigació orientada a la recerca de solucions als problemes d'insostenibilitat i organitzar jornades, congressos i altres fòrums de debat i intercanvi d'informació i coneixement orientat cap a la sostenibilitat. En aquest sentit, volia aprofitar per a anunciar-vos, segurament aparega avui la difusió, que hem organitzat una jornada junt amb l'Escola de Doctorat per al 30 de juny per a parlar de la investigació universitària i l'Agenda 2030 com a motors d'aliances. En la pàgina web de la Càtedra de Cooperació podreu trobar tot el programa, tota la informació, però volia aprofitar que estem avui així per a anunciar-vos aquesta activitat molt concreta i que pot ser molt interessant per a compartir, per a veure les demandes dels sectors socials respecte a la sostenibilitat, respecte de la investigació universitària i per compartir també les nostres experiències al respecte.
En l'apartat d'extensió també estem pues, preparant algunes activitats, no? Vull dir, així he volgut agafar aquests tres, no? D'oferir formació especialitzada sobre la vinculació dels objectius de desenvolupament sostenible als àmbits de la gestió i el lideratge social. En principi tenim previst per al mes que ve, per al mes de juliol, fer un taller barra curs, no? en les persones del programa d'alta direcció de la UCI, perquè pensem que al final el lideratge social són càrrecs que estan especialment adequats per a exercir i a principis del mes que ve farem un curs al respecte. Després, integració d'indicadors relacionats amb els ODS a l'avaluació de projectes de cooperació i desenvolupament, evidentment, era un dels objectius, una de les accions a desenvolupar que s'ha desenvolupat, però molt més enllà de l'Oficina de Cooperació al Desenvolupament. Vull dir, suposo que us haureu adonat que en moltes convocatòries, no sols de l'OCDE, també de la UCE, de l'OCID, cada vegada més se demana que alineeu les vostres propostes en l'Agenda 2030, en els ODS en concret. Això en si mateix pensem que és una manera de sensibilitzar, podríem dir estructural o contextual. Jo crec que el fet que la gent percibisca que la universitat i les altres institucions, perquè no sols és la universitat, evidentment, demanen per a moltes coses, està en el discurs, és una cosa que se té molt en compte. Això jo crec que dona percepció real de que és un tema important i que hem de conèixer en profunditat i hem d'aprofundir en el seu impuls, en el seu treball. I també demana el Pla UCI ODS 2030 en aquest apartat una coordinació amb altres universitats públiques valencianes. En aquest sentit, comentar que la càtedra de cooperació i desenvolupament sostenible que tenim a la Universitat Jaume I està idènticament desenvolupada a la resta de les universitats públiques valencianes. O sigui que n'hi ha 5 càtedres que, com coincidien amb les 5 esferes dels objectius de desenvolupament sostenible, cadascuna està especialitzada, no és que hagi de fer tota la tasca sobre aquest tema, però està més especialitzada en una de les 5 esferes que comentàvem, no? Planeta, les persones, la pau, les aliances, la prosperitat. En el nostre cas, l'eix central de la càtedra són les aliances. Un poc per a fer un repàs de les coses per redundar i afiançar i també per introduir potser alguna cosa que no hagi quedat prou clara, un repàs a la situació actual. Per a PAS i PDI s'estan fent cursos, s'han vingut fent cursos i se continuaran fent cursos. Pròximament se farà una guia per a PDI. Per a estudiantat, a banda d'universitats d'hivern, de tardor, que s'han anat fent, i activitats de sensibilització pròpies o en combinació en ONGs com Creu Roja, ara tenim Fundació per la Justícia, també estem organitzant una altra activitat per al segon semestre, unes píndoles, uns vídeos que anem a fer un curs també per al segon semestre. A banda de tot això, més directe, també pensem que la tasca que fem, especialment en el PDI, tindrà un impacte
indirecte, no a llarg termini, però més sí al curt, al mig termini, també sobre l'estudiantat. Després estem alineant cada vegada més les activitats de la universitat amb els ODS, com les convocatòries que comentava abans, no? De la UCE, de la OCDS, OCIT, etc. Tenim la web dels ODS a l'UCI, en la qual podeu accedir a documentació que hem considerat important, a convocatòries, a bones pràctiques, i pensem que és una ferramenta que vos pot resultar útil. A nivell, repassant una altra vegada l'arquitectura institucional, el Vicerrectorat, Responsabilitat Social, Polítiques Inclusives, Igualtat, l'OCDS, el grup motor UCI 2030, la càtedra de Cooperació i Desenvolupament Sostenible, que en aquests moments està impulsant gran quantitat d'activitats. El Pla UCI ODS UCI 2030, que és la nostra ferramenta que ens guia en la majoria de les accions, la generació de bateria d'indicadors, que estem també ara en això. La memòria oficial també és important, perquè també ja fa un temps que arreplega, a banda de totes les activitats, les arreplega alineades amb els ODS i fa un repàs d'estos. Moltes activitats que fem amb ONGs i amb professorat, no sé si recordareu l'escape room que vàrem fer fa un parell de mesos, crec que va acabar, i un curs en la Cruz Roja, unes activitats que vam fer en l'Àgora, xerrades en l'ACNUR, en Pau i Solidaritat, pròximament en Fundació per la Justícia, etc. L'activitat d'avui, altres activitats de professorat que estan arreplegant el tema dels ODS i l'Agenda 2030. Jo crec que s'estem acostant a la comunitat universitària en molta gent des de diferents òrgans, serveis, departaments, i que al final estem assaonant el terreny, estem creant aquesta sensibilització cada vegada major i que és realment necessària, perquè els problemes d'insostenibilitat que tenim requereixen acció important. I finalment, no havia aparegut encara en cap lloc, aprofitava per posar-la així, també contribuïm a alimentar les dades de l'Impact Ranking, el rànquing de Times sobre l'impacte de les universitats, en el qual quedem prou bé. Sempre podem millorar, però quedem prou bé. I ja anant a les perspectives de futur, que crec que també és important perquè acabem d'acabar un cicle i comencem un altre, i sempre són moments de certa incertesa, però poca incertesa. L'equip dona continuïtat, l'equip actual, a l'equip anterior, encara que hi ha alguns canvis, però bé, continuarà donant suport a l'Agenda 2030 i als ODS amb la mateixa arquitectura, en principi, que fins ara. Al programa electoral de la rectora per a aquest període apareix la qüestió, a banda ens ho han confirmat verbalment, i a partir de setembre, de cara al segon semestre, començarem a preparar el segon pla UCI ODS 2030, que s'estendrà del període des de 2023 a 2026, coincidint en el que és la legislatura. El primer pla que se va aprovar a finals de 2020 bàsicament ocupava el període de 2021-2022 per ajustar-se a la legislatura anterior, al mandat anterior, per una qüestió de respecte a les persones que vindrien després, com no podia ser d'una altra manera, i ara començarem, rellegirem el pla, veurem fins a on ha avançat i reprendrem amb nous o vells objectius i
ni aula clàssic, no? Com és la formació, perquè la formació pues, sempre resulta necessària i així s'ho estan dient, a banda que ho veiem, però també s'ho estan dient en les avaluacions de les activitats que fem, pues, que s'hauria d'estendre més. Pues, tot això ho tindrem en compte i elaborarem el pla UCI ODS 2030. I així, per repassar les pròximes activitats i també per a que deixeu la intensa agenda que tenim pròximament, fruit dels convenis en la Generalitat, pues, l'activitat que ja vos havia comentat de la investigació universitària i l'Agenda 2030 com a motors d'aliances, que serà el 30 de juny, el curs Lideratge i Aliances i ODS el 5 de juliol, curs de compra pública i ODS, que esté atent més a les qüestions de governança, que serà el 7 i 8 de juliol, amb tota probabilitat. Una trobada d'aliances de gènere, que serà, pues, abordarem el tema de xarxes globals de sororitat, que pensem que estarà molt interessant també, els dies 13 i 14 de juliol. Un curs taller de propostes del PAS i els ODS el 18 de juliol i ja en el segon semestre pues, prepararem la guia per a incloure els ODS a la docència i moltes més activitats que podeu veure a la Càtedra de Cooperació en la seva web, que també és la web específica dels ODS, pues és una web, una ferramenta que tenim per a donar difusió a totes les activitats que fem i que també pues, s'està convertint en una ferramenta important en el nostre treball. I bueno, pues, només dir-vos que estem a la vostra disposició per tots els suggeriments, propostes, etc., que segur que teniu. Ara pues me quedé pendent de les vostres preguntes per si voleu que clarifiquem o que aprofundim en alguna qüestió, però bé, us deixo així el meu correu electrònic, que és maria@uchi.es, i tant en l'oficina com en la càtedra com el vicerrectorat pues estem a la vostra disposició per qualsevol iniciativa, suggeriment, proposta que tingueu, pues intentar donar-li la millor eixida possible. I això és. Moltíssimes gràcies. A ver, muchísimas gracias, David. Súper interesante. Lo que vamos a esperar que terminen los otros dos ponentes de este bloque para hacer una ronda de preguntas. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues voy a presentar al siguiente participante, que es Jordi Segalas Coral, que es director del Instituto de Búsqueda en Ciencia y Tecnología de la Sostenibilidad de la Universidad Politécnica de Cataluña, UPC Barcelona Tech. Es el jefe de su grupo de búsqueda sobre educación y tecnología para la sostenibilidad en educación superior y el coordinador del grupo de trabajo de sostenibilidad de la Sociedad Europea de Educación en Ingeniería. Desde el año 2000 trabaja en políticas y planes de acción de sostenibilización curricular en la educación superior. Y nos viene a presentar los proyectos ENDISOT, inclusión de los ODS en la educación superior. Pues cuando quieras, Jordi. Hola, ¿se me oye? Sí, es que ahora no sé qué pasa, que no puedo, se me ve todo muy pequeñito y no sé cómo hacer para que se vea grande y no os puedo ver. No puedo hacer para compartir pantalla, un segundo. A ver, para que se vea grande, arriba a la derecha tienes... Vale, ya está. De vista y compartir pantalla, abajo una cosita verde. Sí, no, está ahí. Simplemente que se me veía pequeño y no sabía, vale. Entiendo que podéis ver mi pantalla. Sí. Vale, perfecto.
Presentación. Un segundo. Y esto lo quitamos de aquí, supongo. Bueno, no sé si veis esto del zoom aquí arriba también o no. Lo saco para arriba. Bueno, buenos días a todas y a todos. Gracias por haberme invitado. Merci per haberme convidat. Bueno, soy Jordi Segalàs, de la Universitat Politécnica de Cataluña. Y bueno, vengo básicamente a presentar dos proyectos de investigación cuyo objetivo es la inclusión de los ODS en la educación superior, que son los proyectos ERIN-SOST. ¿Vale? Ese sería el objetivo de mi charla hoy, con la idea de que veáis en qué consisten, qué resultados hemos obtenido y esperando que los resultados que hemos obtenido y con los cuales algunos van a venir en un futuro inmediato, pues os puedan ser útiles. Toda la documentación que aquí voy a compartir con vosotros es para que sea utilizada. La idea es, nosotros, la filosofía que tenemos es siempre toda publicación que hacemos que sea en abierto, con lo cual publicamos en el Creative Commons sistema de licencias, con lo cual sentiros libres de utilizarlo. Siempre la única limitación es que ha de ser sin ánimo de lucro y en todo caso haciendo referencia a la fuente. Pero por favor, no tengáis ningún reparo en utilizar cualquiera de las informaciones que vamos a compartir. Antes de empezar, explicar un poco quiénes somos. Nosotros somos la Universidad Politécnica de Cataluña. Es una universidad tecnológica donde básicamente tenemos titulaciones de ingenierías, arquitecturas y algunas de ciencias. Alguna de ciencias de la salud, como podría ser óptica. A modo global tenemos 66 grados, 81 másters, 45 programas de doctorado, unos 30.000 estudiantes. Bueno, es una de las politécnicas grandes que hay en el Estado español. Concretamente, yo soy el director del Instituto Universitario de Investigación en Ciencia y Tecnologías de la Sostenibilidad. En nuestra universidad tenemos 5 institutos de investigación y uno está enfocado directamente a Ciencia y Tecnologías de la Sostenibilidad, que es el marco en el cual estamos coordinando estos proyectos de educación en sostenibilidad. Tiene muchas líneas de trabajo. Como podéis imaginar, estamos en una universidad politécnica, algunas vinculadas a temas tecnológicos, pero siempre nuestra visión es aplicar modelos trans e interdisciplinares en nuestra investigación y no nos quedamos simplemente en los procesos típicamente cuantitativos que serían los más típicos de la ingeniería, sino que pasamos a problemas más, analizar toda la problemática desde un punto de vista más social, teniendo en cuenta pues, los diferentes capitales que están involucrados en la definición de la sostenibilidad. Yo creo que es interesante también compartir con vosotros, con vosotras, es nuestra oferta de formación, porque esto nos da también un impacto, una visión de cómo estamos trabajando y cómo podemos incidir también en la propia universidad. El instituto es el encargado académicamente de coordinar un máster en Ciencia y Tecnologías de la Sostenibilidad, un máster de 2 años, que es la cuna a partir de la cual salen los egresados con una formación específica después de 2 años, formación específica en Ciencia de la Sostenibilidad. Después tenemos, para quien quiera continuar, un doctorado en Sostenibilidad, que depende de cómo entres, de duración de 3 o 4 años. Es uno de los doctorados más grandes que tenemos en nuestra universidad. Estamos hablando de unos 100 doctorandos anuales y estamos leyendo unas 15 tesis doctorales al año de diferentes ámbitos vinculados con la sostenibilidad. Y estos son, donde generamos el know-how que intentamos aplicar en nuestro quehacer diario, tanto a nivel de investigación como a nivel de docencia. Teniendo en cuenta que una línea que tenemos de investigación es la educación en sostenibilidad en sí misma. Y finalmente tenemos también otros posgrados de formación continua, como este en economía circular. Y antes de empezar a explicar los proyectos, quiero hacer un par de transparencias explicando cómo hemos organizado nosotros nuestra transición hacia una universidad más sostenible. Y hemos aplicado este marco integrado de investigación y resolución de problemas de sostenibilidad, diseñado por la Arizona State University, que consiste básicamente en hacer un análisis a fondo de
la constelación del problema, todo lo que está relacionado con la problemática que queremos solucionar, diseñar unas visiones de futuro de cómo planteamos nosotros que ha de ser la sostenibilidad en nuestra universidad, y a partir de ahí ver qué estrategias de transición podemos aplicar teniendo en cuenta cuál es la situación actual, a dónde queremos llegar y en diferentes puntos de intervención que nos lleven hacia esta visión compartida de sostenibilidad en nuestra universidad. A partir de aquí, nosotros básicamente, en este caso a nivel personal, yo hice mi tesis doctoral haciendo esta constelación del problema, ahora unos ya 15 años, que era enseñanza de la ingeniería para un futuro sostenible, que también si alguien está interesado están abiertos, se puede consultar. Y de este mapa nosotros lo que hicimos fue, teniendo en cuenta, una vez analizado el problema, definir unas visiones de sostenibilidad que van ligadas a nuestros planes de acción que se van realizando regularmente. Empezamos con el plan UPC Sostenible 2015, UPC Sostenible 2020, 2030. Toda esta visión en nuestra universidad empezó, yo diría que ahora en el 1996, es decir, ya ahora casi unos 30 años, 25 años, que empezamos con toda una... Entiendo que como todas las universidades, trabajando más por el tema ambiental, que después fue evolucionando hacia el tema de la sostenibilidad. A partir de ahí, nosotros teníamos unos puntos de intervención a nivel del sistema educativo que básicamente eran en el 2009, ya hace tiempo, cuando diseñamos los nuevos grados que entraban en el Espacio Europeo de Educación Superior, que afectó a todas las universidades españolas, pero eso nos permitió hacer cambios estructurales importantes en nuestros grados y era un punto de intervención, una oportunidad que no podíamos perder para introducir la sostenibilidad en estos grados. Y creo que lo hicimos con bastante éxito. Y después, como todos sabéis, nos tenemos que ir reacreditando cada 5 años, pues esta reacreditación, si conseguimos hacer la presión adecuada a los actores adecuados, pues también podemos hacer que se vaya introduciendo cada vez más la sostenibilidad y los ODS en las titulaciones. A partir de tener en cuenta cuáles son los posibles puntos de intervención, cuál es la situación inicial y a dónde queremos ir, fuimos diseñando diferentes estrategias de transición. Una también muy importante fue definir una competencia transversal, ya también en el 2009, en sostenibilidad y compromiso social, que todos los titulados de nuestra universidad tenían que tener cuando se graduaban. Y diferentes proyectos para dar soporte a la capacitación de profesorado, etc. Y una de estas intervenciones, que es la que voy a compartir hoy con vosotras, es los proyectos EDINSOST 1 y 2. Y específicamente el proyecto EDINSOST 2, que es el que se enmarca dentro de los ODS. El proyecto EDINSOST 1 no estaba enmarcado dentro de los ODS porque cuando lo diseñamos y lo escribimos los ODS no existían, con lo cual era un concepto que todavía no había aparecido. Los proyectos EDINSOST son proyectos de la convocatoria del Ministerio de Investigación español, de convocatoria de retos, y en este caso todo esto nació del grupo de trabajo de la CRUE en sostenibilización curricular, donde diferentes investigadores con inquietudes en cómo introducir la sostenibilidad en nuestros currículums, pues nos encontrábamos regularmente y decidimos presentar un proyecto conjunto. Y aquí tenéis las diferentes universidades que han ido participando en estos proyectos. La UPC es la que coordina, pero tenemos universidades de todo, básicamente de la mayoría de regiones del Estado español. Teniendo en cuenta que son 11 universidades, 59 investigadoras que han estado involucradas y que están involucradas en estos proyectos, es decir, es un proyecto bastante grande y con 13 titulaciones. De hecho, la gestión es bastante compleja, pero muy interesante. Y bueno, también los resultados de estos proyectos pues, se han ido publicando, en este caso un pequeño resumen en esta publicación de Implementando la Agenda 2030 en la Universidad. El primer proyecto, que empezó el 2016 hasta el 2019,
Y alguno dirá, bueno, pues en el 2016 los ODS ya estaban, sí, pero cuando lo escribimos todavía no, porque lo tienes que escribir y te lo tienen que aprobar. Y básicamente tenía 4 objetivos. El primer objetivo era definir un mapa de competencias de sostenibilidad de las titulaciones. Y esto para nosotros es clave, porque una de las cosas que se solía decir de la sostenibilidad es que era un concepto muy difuso, era todo, era nada, cómo esto está relacionado con mi asignatura, vale, sí, pero no me interesa. Bueno, pues vamos a bajarlo a resultados de aprendizaje concretos que te interpelen directamente. Y entonces, el objetivo era definir un mapa de competencias de sostenibilidad que fuese más útil de cara a influenciar al profesorado. Eso sería el que haría falta enseñar. Luego nos analizamos también el cómo, ¿no? Validar estrategias docentes para la adquisición de esas competencias en sostenibilidad. Una vez saber el qué y el cómo, ver cómo estábamos. Y aquí lo que hicimos fue analizar cómo estaba el profesorado en educación en sostenibilidad y en conocimiento de la sostenibilidad y elaborar una propuesta de capacitación. Y lo mismo respecto al estudiantado, qué estaban aprendiendo actualmente y ver qué necesidades había. Este era el proyecto de INSOST 1. Para que veáis un poco los resultados o cómo fuimos estructurando nuestro trabajo, supongo que la mayoría de vosotras, si estáis en el sistema educativo español, educación superior, conocéis la publicación de la CRUE, en las cuales se definen 4 competencias en sostenibilidad. La primera es la contextualización crítica del conocimiento, la segunda, utilización sostenible de recursos, la tercera, participación en procesos comunitarios y la cuarta, aplicación de principios éticos. De hecho, la tercera y la cuarta están muy relacionadas con lo que ha dicho Francesc Esteve del saber colaborar y el saber ser. El saber colaborar sería la competencia 3 y el saber ser sería la aplicación de principios éticos, siempre relacionados con la sostenibilidad, etc. Y este era nuestro marco a partir del cual definimos un mapa de sostenibilidad. El mapa de sostenibilidad lo que hicimos, aquí veréis que los ejemplos que os voy poniendo normalmente son de ingeniería porque es lo que nosotros hemos trabajado más intensamente. En nuestros proyectos de INSOS, como habéis visto, hay 11 universidades y la mayoría no son tecnológicas. Entonces, lo que sí que los grados objetivos eran básicamente 3. Eran los grados tecnológicos y los grados de economía. Los tecnológicos porque son los que tienen un impacto más a corto plazo, los de economía para tener en cuenta y ciencias sociales para tener en cuenta la pata económica, pero también, sobre todo, muy importante los grados de las titulaciones de educación, pensando en el futuro, ya que en los grados de educación se está capacitando a los profesores, a los que serán los profesores de los niños que serán los profesionales del futuro. Entonces, había esa visión de a corto plazo es importante la parte tecnológica y económica y a largo plazo la parte más de los grados de educación. Entonces, se ha trabajado en esas 3 líneas. Grados de economía, grados de tecnología y grados vinculados a la educación. En este caso, lo que se hizo para cada uno de estos 3 grandes bloques, economía, ingenierías y educación, fue trabajar las competencias que venían de la CRUE y estas competencias las fuimos desglosando o desgranando en lo que llamábamos dimensiones, unidades de competencia y resultados de aprendizaje. Entonces, para cada competencia, y depende de qué área, educación, economía, ingenierías, definíamos una serie de dimensiones que tenían su propio un peso importante para esa área. En este caso, nosotros definimos estas 7 dimensiones y para cada dimensión definíamos una o más unidades de competencia. A partir de aquí, a partir de esas unidades de competencia, definimos unos resultados de aprendizaje en 3 niveles, en este caso de la escala simplificada de Miller, de lo que serían los niveles de aprendizaje. El saber cómo y el saber demostrar, el saber hacer. Y todo esto está publicado, como podéis ver aquí en esta fondo. Estas son las publicaciones que han ido saliendo, donde podéis ver este mapa de competencias para los grados de ingeniería, los mapas de competencias para los grados de gestión y administración de empresas y el de economía, y el mapa de competencias para el grado de educación. Tienen bastantes elementos en común, pero después también hay que tener en cuenta que hay
resultados de aprendizaje que son muy específicos para los diferentes tipos de grados. Estos serían los primeros resultados del objetivo 1. Respecto al objetivo 2, estuvimos trabajando el cómo, estrategias de enseñanza-aprendizaje, y se analizaron, en este caso, 5 estrategias en detalle para ver cómo podían ser más eficientes y efectivas a la hora de introducir el mapa de competencias en sostenibilidad, y se definió una metodología y una tabla específica donde se marcan todas las pautas para poder aplicar esas estrategias de manera eficiente y eficaz. Y aquí tenéis la publicación donde se puede consultar. El tercer objetivo fue análisis del profesorado. En este caso, diseñamos diferentes cuestionarios, también vinculado a cada área que estábamos trabajando, y evaluábamos 3 dimensiones del proceso de enseñanza-aprendizaje. Uno, lo que sabían los profesores, cómo enseñaban, que sería el enfoque pedagógico, y finalmente la práctica docente que hacían en el aula. Y esto lo estuvimos analizando. Primero, bueno, diseñamos los cuestionarios, los validamos con expertos, etcétera, todo un proceso de validación. Lo pasamos a las 11 universidades y con una escala Likert de 4 puntos. Al final tuvimos unas 850 respuestas en diferentes ámbitos, el que más en ingeniería. Y aquí tenéis un ejemplo de ingeniería, en el caso, por ejemplo, de las diferentes competencias, de la competencia, el resumen en competencias. Y podéis ver que lo que sería el color azul, que es el color naranja, que sería el que estarían de acuerdo en que esa competencia la tienen, pues aún no es que sea muy grande. Es decir, vemos que hay diferentes, mucho espacio de mejora, teniendo en cuenta de que los que respondieron eran el 9% de la población, ¿no? Es decir, teniendo en cuenta que normalmente cuando te llega una encuesta de educación en sostenibilidad y respondes es porque estás motivado también en estos temas. Es decir, nos queda el otro 91% que ya ni se dignaron en responder, ¿vale? Por diferentes razones. Bueno, entiendo que algunos por trabajo, otros porque simplemente consideran que la sostenibilidad no está relacionada con ellos. Es decir, que de los motivados aún hay solo básicamente grandes números que dominan un 60% de esa competencia, o de los resultados de aprendizaje vinculados a esa competencia. También lo que hicimos para analizar bien al profesorado fue grupos focales, 8 grupos focales en 6 universidades, porque creíamos que el cuestionario no nos daba una información, sí cuantitativa, pero no cualitativa. Y ahí lo que vimos es que en este caso, como resultados relevantes, es que la mayoría de profesorado considera que todavía se vincula mucho la sostenibilidad a la parte ambiental, pero no a las otras partes, que hay necesidad de formación por parte del profesorado y también falta de concienciación, que no está bien introducida en los planes de estudios y en las guías docentes, y que no hay realmente suficiente apoyo institucional. Esto fue la opinión de los profesores que participaron en estos grupos focales. A nivel de estudiantado, hicimos también un cuestionario, y aquí sería, en este caso, ejemplo de grado de informática, para las diferentes competencias, la 1, la 2, la 3 y la 4 de la CRUE, cómo iban evolucionando desde el primero al cuarto año los conocimientos de los estudiantes. Esto es lo que ellos consideraban que conocían, o que sabían. Vemos que sí que hay una progresión, que hay una mejora, pero todavía hay mucho espacio de mejora. También hicimos grupos focales con los estudiantes y ellos consideran que la formación es escasa, que la sostenibilidad tendría que ser obligatoria, porque en muchos grados es una asignatura optativa que solo algunos estudiantes eligen, y consideran que no hay una estrategia global en los grados de educación para el desarrollo sostenible. Estos son los resultados más, resumiendo, de un proyecto de 3 años de investigación. Luego, desde el 2019 hasta el diciembre de este año, es decir, un proyecto que todavía está vivo, lo que hicimos fue, como ya teníamos los ODS, fue definir un proyecto de intervención. Vamos a intervenir en nuestras universidades e introducir los ODS, ya que estaban en la Agenda 2030, ya había aparecido, ya todo el mundo la conocía, y cómo introducir esta Agenda 2030 en nuestro trabajo previo.
Entonces, los objetivos es identificar los ODS de nuestro mapa de competencias, mejorar los resultados de aprendizaje, capacitar al profesorado y también entonces hacer también un seguimiento de cómo iban nuestras acciones, analizando cómo están aprendiendo nuestros estudiantes. Entonces lo que hicimos primero, bueno, desde entonces han ido apareciendo diferentes publicaciones. Supongo que todos conocéis la publicación de la UNESCO de Educación para el Desarrollo Sostenible, para los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Objetivos de Aprendizaje, que si lo conocéis, sabéis que para cada objetivo se definen una serie de competencias, de key competencies, de competencias clave en sostenibilidad, que nosotros comprobamos de que en nuestro mapa de sostenibilidad estaban representadas. Y luego lo que hicimos fue analizar para las 3 áreas, siempre estamos trabajando con 3 áreas, ingeniería, economía y educación, qué se cubría o qué se tendría que saber de todo lo que pone ahí, porque en esta publicación lo que sí que es muy genérica, no está enfocada a educación superior, está enfocada a cualquier tipo de educación formal, incluso no formal e informal. Es la educación a lo largo de la vida, desde la guardería, podríamos decir, hasta en el lugar de trabajo. Entonces lo que hicimos fue, como sabéis, se clasifican para cada ODS, nos dan 15 objetivos de aprendizaje, 5 a nivel cognitivo, a nivel socioemocional y 5 a nivel de comportamiento. Esto no lo hemos traducido. Y total nos dan 255 objetivos de aprendizaje. Lo que hicimos fue analizar cuáles de estos tenían que estar sí o sí en todas las ingenierías. Algunos estaban relacionados con alguna ingeniería. Por ejemplo, en el objetivo 2, que es el de hambre, que no hay hambre, Zero Hunger, vimos que no todas las ingenierías tienen que trabajar este objetivo. Igual la ingeniería de agricultura, por ahí sí que tiene mucho trabajo a realizar, pero las otras realmente no. Entonces lo que vimos aquí es que de todos estos objetivos de aprendizaje, 68 tenían que estar sí o sí en nuestro mapa de competencias en sostenibilidad. Y con eso lo que hicimos fue reformular nuestro mapa de competencias en sostenibilidad. Esa fue la primera reformulación. Aquí tenéis en la izquierda, la primera columna, las 4 competencias de la CRUE, las diferentes dimensiones, la unidad de competencia y para cada unidad de competencia los resultados de aprendizaje. Al final acabamos con 53 resultados de aprendizaje y aquí tenéis, por ejemplo, los resultados de aprendizaje vinculados a la competencia de la ética. Están desglosados y explicados cada uno. Y cuando aparece un 1 es el nivel 1 de la escala de Miller simplificada, el 2, el primer número es el segundo nivel y el 3 es el tercer nivel. También lo que hicimos fue, de hecho, si analizamos a fondo el documento de la UNESCO de los objetivos de aprendizaje, creemos que para cada objetivo se lo encargaron a personas diferentes y que no acaba de ser muy coherente, pero que en algún objetivo de aprendizaje ponían 3 juntos en uno mismo porque tenía que aparecer 15 para cada ODS. Entonces lo que hicimos, nos quedamos, bueno, está bien esta documentación, pero aparte de analizar los objetivos de aprendizaje de esta publicación, vamos a analizar las metas para cada objetivo y cómo nosotros, en este caso desde la ingeniería, podemos aportar a esas metas. Entonces lo que hicimos fue cotejar nuestros resultados de aprendizaje no solo con los objetivos de aprendizaje de la publicación de la UNESCO, sino también con las propias metas de los objetivos. Y vimos que básicamente, menos el de pobreza, todos los otros están muy representados en nuestro mapa. Teniendo en cuenta que este es un mapa para todas las ingenierías. Es lo mínimo que cualquier ingeniería tendría que tener. Y esto se ha hecho tanto para ingenierías, educación y economía. En este caso, como podéis ver, evidentemente el 4, que es el de educación, es muy relevante. El 9, que es de infraestructuras, pues para las ingenierías también es relevante. Y el 12, que es de producción, también es muy relevante. Bueno, eso tiene sentido para las ingenierías. El de educación pues tendrá un perfil diferente. A partir de ahí, lo que hicimos fue redefinir otra vez en nuestro mapa de competencias y lo hemos reducido porque también nos hemos dado cuenta a la hora de implementarlo en la propia universidad de que el profesorado se siente, 53 es mucho, y lo hemos reducido a 29.
El siguiente paso que hicimos fue diseñar un mapa de presencia. Es decir, vale, ya sabemos qué es lo que tenemos, vamos a ver de lo que se tiene que saber qué hay en los planes de estudio. Y todo lo que hicimos fue diseñar una metodología para ver qué había en los planes de estudio de todas las asignaturas de diferente, en este caso analizamos 11 titulaciones. Lo hicimos analizando las guías docentes y entrevistando al profesorado, que esto también es muy interesante, todo el proceso de entrevistar a todo el profesorado de una titulación para ver qué es lo que realmente hace, porque como sabemos todos, muchas veces lo que hay en la guía docente no se cumple al 100%. Y entonces lo que hicimos fue analizarlo, en este caso, a nivel de asignatura, o podemos ir sumando, aquí es un sistema que podéis entrar. Lo que pasa es que si entro aquí igual ya no lo podéis ver vosotros a nivel de compartir pantalla, no tendréis la presentación, donde podéis jugar con las asignaturas o, en este caso, hemos puesto aquí un itinerario en concreto. Un itinerario en concreto respecto a las competencias o bien respecto a los diferentes ODS que cubrían, en este caso, esta asignatura de mecanismos de diseño, pues cubría muy pocas partes o algunos elementos de los ODS y un itinerario concreto de este grado, pues cumple estos, pero hay ODS que no los cumple para nada. Entonces aquí vemos dónde podemos incidir o dónde hay espacio para mejora. ¿Vale? Este es lo que sería el mapa de presencia, que creemos que es una metodología interesante para poder analizar nuestros grados. Ya para acabar, porque me parece que me estoy pasando de tiempo, yo diría, para concluir, que el mapa de sostenibilidad ha demostrado ser una buena herramienta para evaluar y mejorar la educación en sostenibilidad, en nuestro caso en la ingeniería y en las otras áreas. El profesorado y los estudiantes piden más formación e implicación institucional, claramente. Y ahora, ¿qué estamos haciendo? Estamos aplicando el mapa de competencia en sostenibilidad y el de presencia a todas las titulaciones objetivo del proyecto y en la propia OPC empezamos desde el año pasado un proceso piloto con 10 titulaciones y la idea es el año que viene ya aplicarlo a las 66 grados que tenemos en la OPC, donde se va a aplicar el mapa de presencia, entrevistando todo el profesorado, analizando también sus necesidades para asegurar que el mapa de competencias y sostenibilidad esté incluido en todos los grados. Estamos también trabajando, y esperamos que a final de año tengamos ya una primera versión beta, en una base de datos de recursos educativos en abierto vinculado al mapa de competencias en sostenibilidad. De manera que si soy un profesora que quiero trabajar un determinado resultado de aprendizaje de una determinada área, de un determinado nivel, de un determinado tipo de recurso, pues sea fácilmente llegar hasta él, ¿no? Entonces, esperamos que a final de año tengamos esta base de datos de recursos educativos, siempre a ser en abierto, porque es la filosofía también del proyecto, donde cualquier profesor o profesora tenga acceso fácil a esa documentación, con lo cual también creemos que pueda ser útil para toda la comunidad universitaria. Y finalmente, hemos diseñado un curso de capacitación para que mejoren su asignatura y que puedan introducir diferentes resultados de aprendizaje de los ODS en sus asignaturas. Hemos formado a los investigadores del proyecto para que sean ellos los que lo puedan realizar en sus universidades. Lo hemos realizado en todas las universidades del proyecto y actualmente lo estamos realizando porque nos lo están pidiendo en universidades europeas y también tenemos un proyecto con 2 universidades en Ghana y 3 universidades en Tanzania que nos lo han pedido y estamos ahora también en septiembre nos vamos para allá para ofrecérselo. Y si alguien está interesado, pues también se lo podemos ofrecer. Y bueno, esto sería todo por mi parte y me parece que las preguntas vienen a posteriori. Estoy a su disposición. Aquí tenéis mi correo electrónico por cualquier cosa y hasta aquí. Gracias por su atención. Pues muchísimas gracias, Jordi. Súper interesante. La verdad es que tenemos ganas ya de preguntar, pero nos vamos a esperar y voy a presentar a la compañera, a María Dolores Montero Bailola. Es profesora de Derecho Constitucional en la Universidad de Córdoba. Es licenciada en Derecho y licenciada en la Administración y Dirección de Empresas por la misma universidad, la Universidad de Córdoba. Asimismo, posee diversos estudios
de posgrado, como el máster de Derecho Autonómico y Local y el máster en Profesorado de Enseñanza Secundaria y Bachillerato. Desde el año 2020 es doctora en Derecho Constitucional, habiendo sido galardonada este año, en el 2022, con el premio Participa, otorgado por la Cátedra de Participación e Innovación Democrática de la Universidad de Zaragoza, por su tesis El encaje constitucional del modelo Open Government. Sus líneas de investigación versan sobre el gobierno abierto, regeneración democrática, Estado autonómico, innovación docente, sociedad digital, ODS y democracia, entre otros. Sobre estos temas radican algunos de sus numerosos trabajos académicos, tales como la monografía Gobierno abierto como oportunidad de cambio, o los trabajos científicos Educación, Gobierno abierto y progreso, los objetivos de desarrollo sostenible en el ámbito educativo. Una visión crítica de la LOMLOE, publicado en la revista Educación y Derecho en 2021, o la integración de los objetivos de desarrollo sostenible en los nuevos planes de acción de gobierno abierto, publicado en la obra colectiva Escenarios de la participación ciudadana, una visión multinivel. Recientemente ha sido galardonada con diversos premios a su labor investigadora, obteniendo el primer y segundo premio en la modalidad de transparencia en la tercera edición de los premios GO, Gobierno Abierto de la Diputación de Valencia, por sus artículos publicados en la Revista Española de Transparencia. Por balance de la configuración autonómica de la transparencia en España en el 2019 y por la implementación del Gobierno Abierto en España, elaboración y ejecución de los planes de acción 2020. Siendo este último también reconocido con el premio Locadio Martín Mingorance, destinado a reconocer trabajos publicados en las áreas de ciencias sociales, jurídicas, arte y humanidades en el 2022. Asimismo, en los últimos años ha sido invitada como ponente en numerosos congresos, cursos y seminarios, tanto de carácter nacional como internacional, sobre gobierno abierto, innovación, educación y ODS. Hoy nos va a presentar Gobierno abierto y progreso educativo a través de la implementación de los ODS, con una especial referencia a la LOMLOE. Y sin nada más, Marilola, cuando quieras. Hola, buen día. ¿Me escucháis bien? Y se ve la presentación, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues muchas gracias, Hilo, por la presentación. Muchas gracias también al Grupo de Innovación Educativa YETIM de la Universidad Jaume I de Castellón. Y bueno, mi presentación, como ha dicho la profesora Valer, está destinada a hablar un poco sobre los ODS, en concreto, bueno, gobierno abierto, que es un poco mi especialidad en cuanto a investigación, pero en el ámbito educativo, y hago una especial referencia a la LOMLOE. Por lo tanto, sí es verdad que la LOMLOE, como ley orgánica educativa, hace referencia a un ámbito que no es universitario. Pero claro, teniendo en cuenta el título propio de esta sexta jornada, Dimeo, pues ha visto conveniente separar la presentación como en dos grandes bloques. En primer lugar, en sí hablar de esta crítica constructiva siempre de la LOMLOE, y luego una segunda parte en la que aprovecho estas jornadas, que al final para lo que sirven es para compartir experiencias, para intentar, en la medida de mis posibilidades, de explicar un poco lo que se hace en esta materia desde la Universidad de Córdoba, de la que formo parte como profesora de Derecho Constitucional. De ahí que, bueno, que en mi presentación pues, se vea un poco el carácter jurídico de la misma, que espero no aburriros mucho. Bueno. El derecho a la educación, como tal, pues tiene una enorme regulación, no solamente en la Constitución española, como es lógico, sino que es un derecho humano, tal como recoge la propia Declaración Universal de Derechos Humanos y otros tratados internacionales, como puede ser el artículo 13, 14 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, o el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Estos textos bastante antiguos, porque la mayoría se crearon después de la Segunda Guerra Mundial, pero evidentemente dejaban claro la importancia del derecho a la educación, sobre todo hablando ya no de educación superior, sino de educación en los niveles básicos, y
en concreto creo que fue en el Pacto Internacional de Derechos Civiles Políticos, se incorporó el derecho a la educación propia de toda persona, por el mero hecho de ser persona, con la libertad de enseñanza. La libertad de enseñanza es el concepto que se usa muchísimas veces para aludir a la libertad de los padres y madres de elegir la educación para sus hijos según sus convicciones. También la Convención sobre Derechos del Niño, y luego ya en el ámbito europeo, pues también se recoge como un derecho fundamental en la Carta Europea de Derechos Fundamentales y luego en la propiamente dicha carta que hay para el tema de la infancia, regulación de la infancia, que sería la Carta Europea de Derechos del Niño. Bueno, pues no sé, está un poco muy cansina con este tema. En el ámbito estatal, en el ámbito español, el derecho a la educación, recogiendo el guante del ámbito internacional que acabamos de ver y como evidentemente ocurre en cualquier país democrático, pues la Constitución recoge dentro del catálogo de derechos el derecho a la educación y no lo recoge de cualquier manera, sino que lo recoge como un derecho fundamental. Los derechos humanos, cuando se constitucionalizan, se convierten en derechos fundamentales. El hecho de que el artículo 27 de nuestro texto constitucional sea el 27 y no sea el 35, pues tiene una importancia con respecto a las garantías. Al estar recogido como derecho fundamental, evidentemente va a gozar de una protección muchísimo mayor que otros derechos que incluso nos puede chocar un poco. Yo cuando lo explico en clase choca bastante cuando yo digo que la salud no es un derecho fundamental. No, por lo menos la Constitución no lo recoge como derecho fundamental, pero el derecho a la educación sí. Además, es uno de los pocos derechos fundamentales que además tiene carácter prestacional. ¿Qué quiere decir que tenga carácter prestacional? Pues que el Estado está obligado a prestar ese servicio, que es lo que conocemos como un sistema público educativo. Es un derecho subjetivo que tenemos las personas por el hecho simplemente de nacer como personas y, como digo, también conjuga en este artículo de nuestro texto constitucional, habla del derecho a la educación, todos tenemos derecho a la educación, que la educación básica, lo que hoy entendemos como la enseñanza obligatoria, que ya hasta los 16 años tiene que garantizar ese carácter prestacional y gratuidad, aunque luego está la libertad de enseñanza a los padres, que está tanto para escolarizar a su hijo en el centro que mejor corresponda a su ideal, a sus convenciones, porque eso está el tema también de los colegios concertados. Y bueno, combina estos dos elementos, tanto el derecho como la libertad, por eso existen centros públicos, centros privados, etc. Y ahora veremos qué ocurre con el ámbito universitario, que no olvidemos que ahí ya no estamos hablando de una educación obligatoria, pero también aparece recogida dentro de este artículo del derecho a la educación, y ahora veremos cómo. Aquí, y ya un poco ya empiezo a relacionarlo con los objetivos de desarrollo sostenible, cabe decir que el derecho a la educación está también vinculado al libre desarrollo de la personalidad, porque a nadie nos cabe duda de que la educación, aunque sea un objetivo propio de desarrollo sostenible, el objetivo número 4 de la Agenda 2030, no deja de ser un objetivo que es transversal para el resto de objetivos, porque sin educación no se desarrolla la personalidad de cada individuo. Al final las personas, aparte de personas, somos ciudadanos. Y el ser ciudadano lo que nos está diciendo es que tenemos que convivir en sociedad. Y la forma de desarrollar nuestra personalidad, pues claramente, está amparada en la Constitución. Y aquí digo para muestra un botón. Aquí he hecho una tabla donde aparece la cronología de leyes educativas estatales que existen desde que existe la democracia, o por decirlo de otra manera, desde que se aprobó la Constitución en el año 78. No voy directamente a hablar de cada una de ellas, solamente voy a recordar que ahora mismo, la que está vigente es la LOMLOE, que se aprobó, está vigente desde enero de 2021, se aprobó en 2020, pero entró en vigor en 2021. Pero si miramos un poco ese esquema, veremos que estaba la LODE, bueno, cualquier persona que se haya tenido que preparar unas oposiciones de ámbito educativo sabrá de lo que estoy hablando. La LODE, la LOCSE del 90, que fue la famosa por la que desapareció la EGB y apareció lo que es la ESO,
la LOCE 2002, LOE 2006, LOMCE 2013 y ahora la actual LOMLOE 2020. Esto lo voy a dejar en el aire para que cada asistente saque sus propias conclusiones, pero evidentemente si veis las fechas en las que están aprobadas, se ve claramente cómo a medida que el gobierno ha cambiado de color político, lo primero que han hecho ha sido cambiar la ley de educación. Yo esto ya es opinión personal, lo veo como algo malo, algo que no debería existir en una sociedad democrática como la nuestra, donde la educación debería tener un pacto de Estado. Es decir, un pacto de Estado es una cuestión de Estado, como tienen otros países europeos, que va más allá de una ideología política. Es un problema que haya una ideología política en el tema de la educación, y con el tema de la Agenda 2030 también lo estamos viendo. Hay personas que se oponen a determinados valores que impregnan la propia Objetivo de Desarrollo Sostenible que nos marca Naciones Unidas. Cuidado. Supongo que si llegan al gobierno, pues volverán a cambiar la Ley Orgánica de Educación, que al final no deja de ser un poco un desajuste para la propia sociedad. ¿Qué papel juega la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la educación, entendiendo por educación ahora mismo la que recoge la LOMLOE, es decir, la educación tanto primaria como secundaria, no universitaria? Bueno, pues evidentemente cada Objetivo de Desarrollo Sostenible incorpora a su vez una serie de metas, y en el caso del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4, que es el que propugna una educación de calidad, tiene una serie de metas que evidentemente, como no podemos dejar de recordar que los ODS no solamente son para países desarrollados, sino también para países en vía de desarrollo. Por lo tanto, si es verdad que a lo mejor España no requiere escolarización de las mujeres, como en otros países, que sí hay que poner toda la carne al asador por conseguir esa meta. Si es verdad que hay otras metas incluidas en el ODS número 4, en las que España sí está pues, poniendo todos sus esfuerzos, como puede ser el tema de la transversalidad de género en lo que estudia la educación, no solamente que haya una asignatura específica o un tema específico que hable de ello. Luego, promover, fomentar que las mujeres también que se matriculen en carreras universitarias llamadas STEM, que son aquellas ingeniería, matemáticas, las típicas carreras que suelen estar ocupadas por hombres. Bueno, pues un poco desarrollar esa capacidad o bueno, despertar ese interés de que las mujeres pues, también se pueden matricular de esas titulaciones más de carácter científico-técnico. En el año 2020, como sabemos que la Agenda 2030, como el nombre indica, está previsto para que se cumplan todos estos objetivos para el año 2030, es verdad que en el año 2020 se aprobó lo que se conoce como el decenio de acción. Habiendo pasado ya 5 años desde la aprobación de la Agenda 2030, pues proponer, impulsar algunas de las metas de algunos de los objetivos de desarrollo sostenible que se estaban viendo un poco, que estaban quedando atrás. ¿Qué ocurre? Pues como todo el mundo sabemos, en 2020 estalló la pandemia y esto hizo que muchos desarrollos de estos objetivos de desarrollo sostenible, no solamente en España, sino en todo el mundo, se paralizaron. Y en concreto, y con lo que respecta a la educación y a la educación que recoge la LOMLOE, vuelvo a decir, primaria, secundaria, todo el mundo seguramente conocemos algún caso que durante la pandemia, cuando digo la pandemia me refiero confinamiento, las primeras semanas que tuvimos que pasar, bueno, la universidad claramente de un día para otro a una educación virtual, que incluso ni el profesorado, mucho profesorado no estaba preparado, el propio software no estaba preparado. Pero imaginemos esto en los niveles inferiores, donde además la educación es obligatoria, donde está construyéndose la personalidad de niños y niñas de 8 o 9 años que estar durante 3 meses sin clases o con un ordenador, pues evidentemente aquí ya hubo también una diferenciación y volvieron a acrecentarse las desigualdades sociales. ¿Por qué? Porque al final la escuela es un lugar que favorece la igualdad de todos, independientemente de la
condición social que tenga la familia. Y sin embargo, al volver a casa y tener que estar con virtualidad, es verdad, pues que si los padres tenían que trabajar y había un único ordenador en casa, lo tenía que utilizar el padre o la madre, a lo mejor la conexión no era buena. Eso no es lo mismo que a lo mejor si estamos hablando de una familia que tenga recursos suficientes como para tener varios ordenadores, una buena conexión a internet, y bueno, ya no hablamos de países que no son España, donde a lo mejor tienen, no tienen tan generalizado el acceso a internet como lo tenemos nosotros. Por lo tanto, aquí hubo no un paso atrás, sino 10 pasos atrás en materia de igualdad en la educación. Y evidentemente el eslogan que se usa cuando se habla de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de no dejar a nadie atrás, con esto, aunque es bien cierto que la clase política se puso mano a la obra, pero al final la propia situación dejó a gente atrás. Bueno, por poner algún ejemplo de proyectos integradores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en educación no universitaria, bueno, pues podemos hablar en primer lugar como finalidad se está buscando siempre que a través de la educación pues se permita a las personas poder acceder a un nivel socioeconómico bueno o alto incluso, y por lo tanto a través de la educación salir de los índices de pobreza, que es también otro objetivo de desarrollo sostenible. Como ejemplo está eTwinning. eTwinning es una herramienta que ha sido creada por la Comisión Europea dentro del programa Erasmus Plus para, en el ámbito sobre todo de secundaria, hacer una comunidad de centros escolares de Europa vía online donde se comparten experiencias. Con respecto a la ley actual vigente que tenemos de educación, la LOMLOE, la Ley Orgánica de Mejora de la Ley Orgánica de Educación de 2006, que aquí realmente lo que se está diciendo es volvemos a la ley de 2006 modificando algunas cosas y por lo tanto lo que queremos es derogar completamente la LOMCE, que era la del anterior gobierno, la de 2000, creo que era 2013, que como me tapa esto, creo que sí. De hecho, para que veamos el carácter político que tienen estas leyes, por desgracia, de educación, una de las primeras cosas que hace esta nueva ley es, en el preámbulo, criticar duramente la ley que va a derogar, que es la LOMCE, y decir que hay que volver a la anterior, a la de 2006, con algún cambio. Evidentemente ese cambio lo que hace es integrar, entre otras cosas, los objetivos de desarrollo sostenible. Es una ley de artículo único, que podemos pensar, bueno, tiene un artículo nada más. Bueno, no lo han hecho fácil para entender, porque tiene un artículo, pero el artículo deroga a lo mejor, no me acuerdo ahora mismo, pero 30 artículos, por lo tanto es de artículo único, pero bastante largo ese artículo único. Como algunas pinceladas de los enfoques básicos que se pretenden con esta nueva ley de educación, es el de incorporar los derechos de la infancia como principios rectores del sistema, mayor personalización del aprendizaje de los niños y de las niñas, por supuesto el desarrollo de la competencia digital. Es más, han incluido en la ley, porque claro, la ley se aprueba en diciembre de 2020 y entra en vigor en enero de 2021. Ha pasado la pandemia, por lo tanto, pone un párrafo donde dicen que en el caso de que vuelva a ocurrir una pandemia, pues todo el tema de garantizar que no ocurra lo de antes, sino que haya una competencia digital importante. Esperemos que no ocurra. Por supuesto, el tema de la igualdad de género, coeducación, etcétera, como algo transversal, y educación para el desarrollo. Y también desde el punto de vista de la ciudadanía, porque por lo menos a mí en mis clases me ocurre, y aquí ya hablo de la universidad, que cuando le pregunto siempre a mi alumnado, para vosotros, ¿qué es el desarrollo sostenible? Todo el mundo me dice medio ambiente. Todo el mundo. Vale, yo digo, medio ambiente sí, pero no es lo único cuando hablamos de desarrollo sostenible. Y en concreto en derecho, por ejemplo, el ODS número 16, trabajamos mucho en ello, porque al final es conseguir instituciones sólidas, la paz, etc. Pero es verdad que hay un desconocimiento donde se piensa que el desarrollo sostenible es medio ambiente, única y exclusivamente. Bueno, algunas cuestiones que aparecen en la LOMLOE relacionadas con este ODS 4. Se crea una asignatura, todo esto evidentemente sujeto a polémica, en educación en valores cívicos y éticos. Esto en especial tuvo muchísima polémica, sobre todo cuando se conoció el texto de la LOMLOE, que es en el caso de la educación especial, que se apuesta en esta ley, a diferencia de la anterior, por lo que es la inclusión de personas con algún tipo de diversidad funcional en los centros ordinarios.
Y claro, muchos padres dijeron, bueno, se está dañando mi libertad de enseñanza porque yo quiero que mi hijo o mi hija, que tiene algún tipo de discapacidad, pues esté en centros especiales. Claro, aquí se intenta la inclusión, perdón, de estas personas en centros ordinarios, y no está mal la idea, pero claro, lo que es la institución y la herramienta tienen que adaptarse. No podemos a un profesor que no está preparado para tratar a personas con algún tipo de diversidad funcional, decirle, bueno, pues aquí metemos a 3 o 4 alumnos con algún tipo de discapacidad. No, evidentemente se tiene que adaptar y esta adaptación requiere tiempo, no puede ser de un año para otro. Y de hecho la propia LOE recoge como una vacatio de 10 años para adaptar los centros a esta medida. Bueno, luego todo lo que sea apoyar a colegios en entornos desfavorecidos y lo que he dicho de incrementar la presencia, en este caso de alumnas, en las disciplinas STEM, ingenieros, matemáticas, etc. ¿Qué ocurre en la universidad? Aquí voy a hacer 5 minutos y ya acabo. ¿Qué ocurre en la universidad? Como he dicho al principio, la LOMLOE no es una ley para las universidades. Las universidades tienen su propia ley. Ahora mismo la ley que tenemos vigente, la LOE de 2001, pero seguramente los que estamos aquí, si somos profesores universitarios, sabemos que existe un anteproyecto de una futura nueva ley de universidad, que es la famosa LOSU. Todavía no está aprobada, está el anteproyecto, la Ley Orgánica del Sistema Universitario. Está claro que en la universidad se tienen que integrar los valores que propone la Agenda 2030. De hecho, en el propio texto de la futura ley, si se llega a aprobar, la LOSU, ya recoge como tal algunos de estos valores de la Agenda 2030, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Evidentemente, la ley que ahora tenemos vigente, sea de 2001, habla de desarrollo sostenible, pero no lo vincula exactamente con los Objetivos de Desarrollo Sostenible porque esos se crearon en 2015. Esta ley vigente es anterior. Pero ya en la nueva ley sí que han tenido en cuenta y lo incorporan. Bueno, ahí tenéis el ejemplo en varios apartados. ¿Qué ocurre en mi universidad? Aquí voy a hacer un poco propaganda, publicidad de la universidad en la que trabajo y de la que me siento muy orgullosa. Bueno, pues dentro de la Universidad de Córdoba existe un área de cooperación y solidaridad que precisamente engloba todos los temas relacionados con la promoción de los objetivos de desarrollo sostenible. Además, he puesto un logo de la Junta de Andalucía porque están trabajando ahora mismo también junto con la Junta para investigar sobre la coherencia de las políticas públicas andaluzas y de la integración de los objetivos de desarrollo sostenible. Dentro del área de cooperación y solidaridad de la Universidad de Córdoba, pues algunas de las actividades en las que trabaja es en su propia página web. Aquí he hecho un pantallazo directamente de la página web, tenemos ahí los 17 objetivos de desarrollo sostenible y si pincháramos en alguno de ellos nos saldrían todos los proyectos de investigación o grupos de innovación docente o personal que están trabajando en alguno de ellos y en qué consiste. Luego también, que he visto que el compañero anteriormente lo ha dicho, el tema de las guías docentes aparece desde el año pasado. Además yo he hecho alguna guía docente como coordinadora de asignatura. Se debe de poner qué objetivo de desarrollo sostenible tiene que ver con la asignatura. ¿Con qué se relaciona esa asignatura? Con los objetivos de desarrollo sostenible. Puede ser uno, varios, incluso algunas que ninguno, por desgracia. Como vemos, la mayoría de las 3.008 asignaturas que se han estudiado, pues el objetivo de desarrollo sostenible que más relaciona es el ODS 4, seguido por el de la igualdad, etcétera, etcétera, y evidentemente según la carrera y la asignatura, pues, por ejemplo, el ODS 16, que se encuentra ahí en mitad más o menos de la tabla, la mayoría de asignaturas de derecho pues sí contribuyen al ODS 16, que al final no deja de ser paz, instituciones sólidas, justicia, todo lo que es una sociedad democrática. Luego también tienen un plan propio de cooperación para desarrollar la Universidad de Córdoba con 3 modalidades para realizar actividades en esta materia, que de hecho se acaba de aprobar el nuevo plan de cooperación. Tienen una revista que, bueno, que animo a los compañeros y a las compañeras de la Universidad de Castellón que le echen un vistazo, la revista O Cooperación. Y luego hay otras actividades de percusión, y aquí me voy a hacer un poco yo a mí misma pues promoción, que además se lo tengo que decir precisamente al área de cooperación para que lo suban dentro de ese cuadro de pinchar cada uno de los ODS, y es que hace poco
yo, por ejemplo, he subido dentro de una cátedra UNESCO de desarrollo, en este caso con la Universidad de Valencia, una serie de vídeos y en mi caso hablo de cómo la inteligencia artificial se puede aplicar desde el punto de vista de la sostenibilidad y la integración de los ODS. Entonces, al final todo esto no deja de ser o bien divulgativo, de investigación, pero son formas de compartir experiencias donde se integran los objetivos de desarrollo sostenible. Y nada más, cualquier consulta tenéis mi Twitter y mi correo. Muchísimas gracias. Bueno, esto es maravilloso. Muchísimas gracias, Marilola. A ver, ya está abierto, no sé si hay problemas con el chat de preguntas y respuestas. A mí ya por el despacho ya me han pasado ya cartelitos diciendo no puedo entrar para hacer preguntas. Creo que ya está solucionado, pero ya me han pasado preguntas, tanto para ti como para Jordi. Lo que están comentando a través del chat que es muy interesante, pero vamos a ver, vamos a empezar. Jordi, enchúfate el micro también y Marilola. Esta pregunta es para Jordi. ¿Qué hay que hacer para incorporarse a Endisoft? Ya de entrada, ya empezamos así. Bueno, vamos a ver. Bueno, es una pregunta interesante, ¿eh? No lo hemos planteado. Edinsoft, tal como he dicho al inicio, son proyectos de investigación donde hay, bueno, de hecho, Fermín Sánchez y yo somos los IPs, ahora somos 40 investigadores. Ahora tenemos que, de hecho, este año no hemos presentado porque habíamos pedido una prórroga, teniendo en cuenta que el COVID ha hecho que no llegásemos o no teníamos que llegar, pues no nos lo han concedido. El año que viene pediremos, bueno, si alguien está interesado, pues que nos contacte y podemos ver posibilidades. En principio, tal como he dicho al principio, los investigadores nos conocemos de la curva de sostenibilidad, ¿vale? Y entonces, pero bueno, estamos abiertos por ejemplo, a lo que sí que ha pasado es que algunas universidades cuando nos conocen, oye, pues ¿por qué no hacéis trabajo de campo en nuestra universidad? Y a partir de ahí vemos cómo trabajan y se han incorporado a Edinsoft 2. Bueno, pues no hay problema, ¿eh? No es ningún club de VIP ni nada, es simplemente gente con ganas de trabajar y adelante. Pero es un proyecto de investigación, con lo cual tiene todo su marco regulatorio de los proyectos de investigación a tiempo completo, bueno, todas las historias esas que ya sabéis. Pero no hay ningún problema, ¿eh? Nos contactáis y lo estudiamos. Vale, otra pregunta que me han pasado para Lola. ¿Habéis estudiado la coherencia entre los distintos niveles de educación, es decir, primaria, secundaria, universidad? Teniendo en cuenta que la LOE lo que tiene es a nuestros futuros clientes, que son los estudiantes luego de universidad. Entonces, aquí inicialmente sí que parece que tienen algo de visión sobre los ODS, pero el profesorado, la cosa no. Bueno, precisamente una de las cuestiones que propugnan, no la LOE, sino las normas que desarrollan lo que es la ley orgánica, es la formación del profesorado, que es fundamental. No podemos decir que al alumnado vamos a educarle en el desarrollo sostenible, educación para el desarrollo sostenible, si el profesorado que los va a educar no los conoce. Eso es una pieza fundamental también, la educación del profesorado. De hecho, yo no creo que ninguno de los profesores que estamos aquí, si a primeros de los 2000, bueno, sí estaban los objetivos del milenio, ¿vale? Pero nos hemos ido formando, o bien porque nuestro interés ha querido formarse sobre el tema, o porque se ha hecho un esfuerzo por cada una de las universidades, los servicios de formación de profesorado, para que haya formación específica en estos aspectos, porque antes no existía, está claro. Entonces, se puede educar al alumnado tanto de educación primaria, secundaria, porque además secundaria, por el tipo de madurez ya que tiene la edad del alumno, es más propicio, sobre todo algunos objetivos de desarrollo sostenible, involucrarlos, como puede ser 16. Por supuesto, transversalidad de género, lucha contra la pobreza, todo eso se puede educar desde primaria perfectamente. Y la universidad igual, la universidad, ahí, vamos, por lo menos yo hablo de la que conozco, de la Universidad de Córdoba, hay muchísimos
cursos de formación al profesorado sobre estos temas. Pero claro, a nadie se le puede poner una pistola en el pecho para que se matricule de esos cursos. Ahí está también nuestro deber como educadores y como ciudadanos. Al final, para lo que consiste esto. Pero la pregunta es, ¿habéis estudiado la coherencia entre los niveles de primaria, secundaria? Es muy pronto. A ver, hemos estudiado lo que es, vamos, en mi caso, lo que es la LOE por un lado, cómo se estructura, y luego la universidad por otro. Pero lo que es emparejarlo entre sí, Cruzar. yo creo que es muy, muy pronto, porque la LOE lleva vigente desde enero de 2021, y algunas cosas que propone la LOE, como es la inclusión de esta asignatura de educación, valores cívicos y éticos, creo que era, no sé, lo tengo por aquí, educación, ¿cómo se llama? No me acuerdo. Bueno, una asignatura que hay, educación, valores cívicos y éticos, creo que era. Esa asignatura yo creo que va a empezar a impartirse el año que viene, por lo tanto todavía no podemos ver si eso ha contribuido a que los alumnos que luego ingresan a la universidad, pues sí tengan ese bagaje. Ya, claro, es fundamental. Mira, tengo una pregunta para David. ¿Nos puedes explicar algo más sobre la guía para incorporar ODS en las asignaturas que la UGI está elaborando? Me quedo sin aire, perdonad. El micro, David. Vale, pues también es demasiado pronto. Esto nos lo pondremos a hacer así, en septiembre nos pondremos con el tema. Lo teníamos previsto para final de año, entonces, pero lo que intentaremos es que sea una herramienta útil. En ese sentido, pues pediros vuestra colaboración, ¿no? Si tenéis cualquier inquietud al respecto, pues hacérnosla llegar. O sea, si decís, pues mira, nos gustaría que incluyera esto, que incluyera aquello, lo que sí que vamos a contar con personas expertas, profesionales en el tema. Pues tenemos profesoras que han dado los cursos de transversalización de la docencia, de los ODS en la docencia, pues vamos a contar con estas personas, ¿no? Y eso, o sea, es un poco pronto, pero estamos abiertos a vuestras sugerencias. Muy bien. Pregunta para Jordi. A ver, ¿cómo habéis conseguido cambiar el concepto de sostenibilidad asociado exclusivamente al medio ambiente? ¿Cómo lo habéis hecho? Porque también lo había comentado antes Marilola, sostenibilidad, medio ambiente, ya está. No, vamos, sí, está claro. No, yo creo que, como decirlo, el papel lo aguanta todo. Entonces sí que antes teníamos el plan de medio ambiente, ahora tenemos el plan de sostenibilidad. Pero aún así, si os fijáis, los grupos focales de profesorado tienen claro que, y mi experiencia es que, y sobre todo en ingeniería, que tú hablas con profesores de ingeniería y hablas de sostenibilidad, así los residuos, así la eficiencia energética. Y dices, no, perdona, que eso no es nada, eso es lo fácil, vamos a lo complejo, ¿no? A los valores éticos, a aprender a trabajar en equipo, a tener en cuenta a todos los actores, el impacto social, que es lo que nos cuesta más como ingenieros en nuestro contexto, ¿eh? Pero también los ODS están visualizando pues, que aparte del tema ambiental, que serían bueno, sí, hay diferentes maneras de organizarlos, pero hay unos que son muy puramente ambientales, otros que son más sociales, otros más económicos, etcétera. Y ahí ya se ve que es mucho más. Pero otra cosa es cómo lo llevo eso a mi aula, ¿no? Eso cuesta un poco más. Pero yo creo que sí que la OPC, yo creo que ha habido liderazgo en ese sentido de las personas responsables y tienen esa visión. A nosotros lo que nos fue muy bien fue en el 2004 que organizamos un congreso que se organiza bianual, que era en castellano, Educación en Ingeniería para el Desarrollo Sostenible. Y es un congreso internacional que organizamos cada 2 años, cada 2 años aquí en Europa y cada 2 años en Estados Unidos, bueno, en América, porque vamos a Canadá y Estados Unidos. Y eso nos va muy bien porque eso fue como una especie de tipping point que nos sirvió para
para que la gente cambiase un poco. Pero aún así, yo suelo clasificar al profesorado, aunque no esté muy bien hacerlo, entre un 20% de que no vale la pena trabajar con ellos porque no los vas a cambiar, un 20% que son los campeones que ya lo están haciendo esté como esté, y que nos queda un 60% al cual tienes que ir trabajando con ellos para que se me suban al carro. Y de ese 60% todavía hay muchos que piensan que la sostenibilidad es medio ambiente. Luego están los planes de sostenibilidad que son muy bonitos en papel, pero todavía va cambiando poco a poco porque la gente ya también... Toda la formación que te queda por todos lados es que la sostenibilidad es mucho más que... Y para eso nos ha ido muy bien el mapa de competencias en sostenibilidad, que sí que hay una competencia que es la de recursos, que es muy clara, que recursos ahí es donde puede hacer toda la parte ambiental, pero toda la parte de aprender a colaborar, toda la parte de la ética, claro, todo eso nos ha reforzado el ampliar la visión. Pero yo creo que sí que todavía hay mucha visión de que sostenibilidad es medio ambiente, porque la parte, entre comillas, fácil de gestionar. Una pregunta, que esta sí que ya parece que ya está funcionando. Es para todos. A ver quién quiere contestar. ¿Se ve más concienciado al profesorado más joven? Leo textualmente. Me da la impresión de los que tenemos de 50 para arriba tenemos menos conciencia, salvo honrosas excepciones, por supuesto. Tengo la esperanza que sea más fácil con la gente joven, pero preocupa al profesorado más mayor. ¿Cómo se puede lograr concienciar y que se haga de verdad y no que metamos los ODS en las guías docentes con calzador? ¿Quién quiera? Yo creo que no. Yo creo que hay un grave... Para mí no sé cómo se dice, la clave de volta, no sé cómo sería en castellano esto, la estrategia clave es hasta que en los procesos de acreditación de profesorado no sea un requisito en las competencias en sostenibilidad, es papel mojado. La gente joven está tan presionada para acreditarse que no tiene... Y lo que hagan en sostenibilidad no se lo valoran, con lo cual no tiene tiempo. Otra herramienta que yo creo que es clave es que cuando tú entras en la universidad tienes que hacer unos cursos de formación como profesor, porque normalmente tú acabas como doctorado en no sé qué y entras en la universidad, pero nadie te ha enseñado a enseñar. Y en esos cursos de formación que tendrían que ser obligatorios, habría que haber un obligatorio en cómo introducir la sostenibilidad. Y luego el tema de generacional yo no creo que haya diferencia, simplemente lo que pasa es que hay gente mayor que está motivada, hay gente joven que puede ser que lo esté, pero es que el sistema lo presiona para que no lo esté. O sea, es de publicar en unos journals específicos que, bueno, yo creo que el sistema es anti, ¿eh? Esa es mi visión, no lo sé. Bueno, nosotros estamos lanzando esos cursos que tienen el reconocimiento de la unidad de soporte educativo y en principio a priori pensamos que puede interesar más a ese profesorado joven del que comentaba Jordi. Luego se apunta a profesorado de todas las edades. Estoy preguntando a mis compañeras, me dicen que la media del último curso 38 años. Bueno, pues tampoco podemos saber las desviaciones, pero sí que pues a lo mejor en alguna asociación más activista pues que ha surgido a partir de profesorado más comprometido, pues sí, a lo mejor son más jóvenes que la media, pero no podemos saberlo, es lo que decía Jordi, que hay personas, profesorado un poco mayor que va a los cursos, profesorado joven, pero nosotros sí que intentamos ofrecer a todos por igual, porque tampoco podemos hacer discriminaciones por descontado, la formación. Y la formación tiene mucho de sensibilización, ¿no? Entonces, sí que queremos que lo metan en las guías, que lo pongan en las guías, pero no con calzador. O sea, que lleguen a esas conclusiones por sí mismos. O sea, es que hay muchas evidencias de que es necesario, ¿no? Y que tenemos o debemos tener un papel muy activo y muy corresponsable, ¿no? en la solución de los problemas de sostenibilidad que estamos hablando. Bueno, vale, yo estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho, bueno,
quien haya hecho la pregunta y con lo que ha dicho antes Jordi. Es un poco impopular, pero evidentemente hasta que la NECA no diga hay que hacer cursos de formación en materia de desarrollo sostenible ODS, a lo mejor la gente dice, bueno, ¿qué ocurre? Que la gente más joven se apunta a todos los cursos de formación. Además, antes ha dicho Jordi lo del curso de profesorado. No sé cómo está en otras universidades. Aquí en la Universidad de Córdoba no es obligatorio. Es verdad que la mayoría de alumnado lo ha acabado siendo, pero la LOSU, la futura ley orgánica del sistema universitario que se quiera aprobar, lo va a poner ya como obligatorio. Y es verdad que el contenido como tal no aparece en esos cursos, pero casi pondría la mano en el fuego a que va a incorporar los objetivos de desarrollo sostenible como dentro de su contenido. A mí eso no me parece mal, me parece bien. Pero claro, al final lo mismo, cursos específicos para personas que están comenzando. También, y esto lo mismo me equivoco porque no soy socióloga, pero además a las personas ya de 55, 60 años, no es que no le interese, es que a lo mejor estas personas ya están acreditadas a titular, catedrático, y no le interesa esos cursos de formación. Suena un poco impopular lo que estoy diciendo, pero al final trabajamos y es una pena, pero vamos haciendo el camino según nos va marcando la NECA. Todos mis respetos para la NECA, ya que esto se grabe. Bueno, perdón, yo creo que también es muy importante el contexto de cada área, ¿eh? Si estás en nuestro caso, que es una politécnica y los ingenieros se nos conoce porque somos cabezas cuadradas, pues cuesta también cambiar hábitos. Y cuando decís jóvenes y no jóvenes, en nuestro contexto, la edad promedio de profesorado son 58 años. Con lo cual, ahí yo veo una oportunidad de que ahora tendrá que entrar mucha gente, porque se van a jubilar muchos. Y ese es un tipping point de eso, es que vamos a ver si lo podemos aprovechar toda esta gente que tiene que entrar ahora, pues para ver si los podemos alinear un poco. O sea, no sé en vuestras universidades, pero en la Politécnica, yo soy joven, y soy de los jóvenes. Imaginar. A ver, es que se nos echa un poquito el tiempo encima y tengo todavía una pregunta que es para Marilola. Y acabaremos así esta ronda. Leo textualmente. En el máster de profesorado de secundaria, ¿se debería cambiar el plan de estudios que lo regula para incluir la sostenibilidad? Respuesta corta, sí. Además, yo he realizado también ese máster y también es verdad que lo hice justo en el 2015, entonces ahora a lo mejor estoy un poco más perdida de cómo es el contenido, pero por supuesto que sí. De todos modos, también la universidad, en el caso de la Universidad de Córdoba, sí es verdad que fomenta lo que son, yo creo que esto lo hacen prácticamente todas las universidades, los TFG y los TFM con premios para aquellos que lo hagan en materia de ODS, que me parece una buena idea también, sobre todo en el ámbito del máster. Claro, el máster de educación al final son gente que está habilitando para que pueda dar clases, por ejemplo, en secundaria o en bachillerato. Ahora mismo es verdad que no lo sé, pero yo lo hice en 2015, justo en el año en que se aprobó la Agenda 2030, los ODS. Pero sí, bueno, por lo menos lo del tema de los premios de TFG y TFM en esta materia, pues sí, lo considero algo acertado. Pero vamos, la respuesta a la pregunta es sí, por supuesto. Bueno, pues no sé si va a entrar. Agradeceros tremendamente vuestra participación. Seguramente van a salir preguntas. Han sido unas intervenciones súper interesantes y me callo y doy paso a la directora de SGETI. Bueno, pues de verdad que ha sido muy interesante, os agradezco mucho la participación, hemos cogido nota de muchas ideas y a ver si fructifican.